necesitamos es una planta que quede bonito el fondo, no es broma. El Apple Watch es un indispensable para muchas personas, yo la primera, la verdad no me lo saco de encima y mira que soy un amante de los relojes antiguos, de esos de por vida, pero la verdad es que va muy bien, las cosas como son. Y una de las cosas que me está pasando últimamente y que ya llevo tiempo que quería ponerlo es un protector del Apple Watch, o sea, sé, un plastiquito protector, el típico plastiquito que se lo pones y no te va a evitar seguramente que se te rompa la pantalla. También os digo, hay que darle un golpe muy fuerte al Apple Watch para que se te rompa la pantalla, pero hoy lo que os vengo a decir es que sí que creo que es muy importante ponerle un plastiquito transparente de estos que no se notan. Y me diréis, no Mayalen, porque yo lo he puesto y me salen burbujas y bla y bla. No os preocupéis, yo estoy aquí, hombre. No, las cosas como son. Como muchos sabéis, yo he trabajado en la Apple Store y me he hartado a poner plásticos de protector de pantallas, tanto de iPhone como de Apple Watch. Y al final, pues una tiene ya unos trucos que al final, pues para mí son básicos a la hora de poner el protector de pantalla. Y yo os prometo que no os va a quedar, si seguís mis pasos, ni una sola burbuja. Ojo, que a veces la burbuja no es simplemente por el aire, sino puede ser por una mota de polvo, que es algo que mucha gente no sabe. Y por eso cuando tú te compras el típico plastiquito para ponérselo, te viene estas pegatinas de aquí que absolutamente nadie usa y que son lo más esencial que hay, porque esto es lo que va a hacer que tengas una burbuja o no, porque el polvo siempre cae de arriba abajo. Así que ya sabéis, soy Mayalen Lleó y hoy os voy a comentar cómo poner este plastiquito, que siempre es el más difícil en el Apple Watch, porque como todos sabemos redondea por las esquinas. Así que empezamos vídeo. Muy bien, primero de todo, como vais a ver aquí en las imágenes, ¿vale? Lo que viene en el sobrecito normalmente suele venir. Obviamente aquí tenemos lo que es el protector de pantalla, que es lo primero que vamos a poner. Esto es una tarjetita, que esto básicamente pues sirve pues para hacer fuerza, que no queden burbujas y todo eso. Igualmente podemos utilizar hasta incluso una tarjeta de crédito, cosas así, ¿no? Si realmente esto se nos dobla o lo que sea, por eso no hay problema. Y luego hay dos cosas que son muy importantes que mucha gente no se da cuenta. Uno es esto, el uno, que esto es para limpiar sobre todo bien lo que es en este caso el reloj, y el número 2, que es una toallita seca para quitar el mojado, vale. Y esto es algo que nadie usa, pero os digo yo que es lo mejor que se ha inventado. Y es cuando nosotros tenemos un producto puesto como es ahora mismo, a mí está cayendo polvo. ¿Por qué? Porque el polvo cae siempre desde arriba. Con lo cual, esto, solo una pequeña mota de polvo que sea invisible a nuestros ojos, puede hacer que nos quede una burbuja. Y que no sea porque hay aire, sino porque hay una mota de polvo, que entonces sí que la ves. Ves como ahí la motita pequeña y alrededor ves la burbuja. Con lo cual, esto es muy importante, porque yo hago un truco que después, que he aprendido después de poner miles y miles, que es, ya veréis si en el caso pasa, que es levantar un poquito el plastiquito y poner esta pegatina justo por debajo, coger la mota de polvo, sí lo sé, es trabajo de, vamos, de relojista, ¿eh? Poner esto por debajo, cogerlo así y sacar la mota de polvo y volver a estirar el plastiquito. Con lo cual, lo que vamos a hacer es, pues en este caso vamos a empezar ya, ¿no? Que es, me voy a sacar el reloj, obviamente lo más importante que no se ve es coger y apagarlo para que obviamente podamos ver perfectamente la pantalla. Dicho esto, primero vamos a limpiar, número 1, ¿vale? Tenemos lo justo, que está un poquito mojada, ¿no? Pues para quitar cualquier, como veis,
se ve perfectamente para quitar pues cualquier resto, ya que no sea de polvo ni nada, sino cualquier resto, pues al final esto lo que lleva pues, como una especie de alcohol, ¿no? Pues para quitar cualquier resto o de alguna otra pegatina que tengamos antes o cualquier cosa, ¿no? Aprovecharemos, le daremos bien por aquí y por si acaso la guardamos aquí y ahora con el número 2 secamos bien. Con esto, aunque se seque solo, porque se suele secar solo, está bien pasarlo. ¿Y sabéis por qué? Porque esto lo que hace es que en teoría no tendría que dejar motas de polvo. Sobre todo no uséis paños de cocina, paño en plan papel de cocina como papel de váter, porque eso deja motas de polvo así, no os lo podéis imaginar. ¿Vale? Entonces tiene que quedar bien, me tengo que acercar bien para verlo bien. No me acaba de quedar limpio. Lo que también se puede hacer es, yo en este caso por ejemplo tengo aquí una microfibra, ¿de acuerdo? La típica microfibra, pues el pañito este, pues esto sí que va muy bien, porque esto obviamente no te dejará nada de polvo y limpia mucho mejor que esto que te viene de por sí. Sobre todo el número 2, el número 1 sí que es importante ponerlo, pero el número 2, si tenéis un pañito tipo así de microfibra, es lo mejor, porque no deja nada de polvo y si cae polvo es porque cae de arriba. Vale, entonces lo voy a dejar así porque mientras estamos hablando va a caer polvo, porque es que es, o sea, no se puede evitar. Vale, o sea, la pegatina está por debajo y se supone que luego tienes que abrir, a ver, tienes que poner bien esto así, bien centrado. Yo creo que, a ver, me voy a acercar más porque si no, creo que así queda perfecto. Vale, entonces se quita este. Vale, y con esto veis, ya aquí es donde tenemos que utilizar la tarjetita, ir quitando desde el centro hacia afuera. Lo suyo es hacer así, una raya y ya solo se tendría que ir tirando hacia allí, pero es que ya os digo, esto es trabajo de, vamos, hacia afuera, ¿vale? Vale, ahora lo que voy a hacer es directamente hacer esto y quitar esto así y poner el dedo, ¿veis? Ahí me está quedando burbujas, tiro para atrás y lo suyo es, también se puede hacer así, ir poniendo. Vale, perfecto. El centro ha quedado bien, que es lo importante, porque a partir del centro luego es ir quitando hacia afuera las burbujas o si hay alguna mota de polvo, que eso es lo más difícil de quitar, ¿de acuerdo? Y ahora os explicaré en el caso de que os pase, porque no sé si a mí me ha caído alguna mota de polvo. Vale, sería ir quitando. ¿Qué es lo malo de esto? Pues que claro, las esquinas son redondeadas, pero bueno, para eso viene hecho, claro. Vale, entonces yo por aquí voy a seguir, como veis, esta zona sigue aquí y así. La verdad que mirar, una cosa os diré, estos plastiquitos son súper baratitos y van súper bien, porque es lo que os digo, ay, ¿esto es polvo o no es polvo? Es polvo, sí. Mirar, esto que veis aquí, esto es polvo, alucinar, vale. Pero me va bien que me pase porque así vais a ver cómo se utiliza exactamente esto. Sacamos, en este caso, como es pequeño, voy a sacar el sticker pequeño. Voy a sacar el pequeño y le doy la vuelta. Levanto esto realmente hay que hacerlo, operar con las uñas y con mucho cuidado, levantar un poco, poner el sticker así y hacer así, o puede estar al revés, que tenga que ser la mota de polvo hacia abajo. Perfecto, ¿veis? Ya me la he quitado. Lo que, como yo no tengo unas buenas uñas, pues ha quedado aquí un poquito, pero nada, está quedado perfecto. Y esto, pues puede que sea mota de polvo también.
Vale, esto lo puedo guardar aquí y a ver si sale, y si no sale puede que sea mota de polvo. No, es aire, creo. A ver. Es que estos plásticos no puedes ponerlos y sacarlos y ya está, realmente. De hecho, yo he comprado uno y ya está. Ha sido en plan, mira, compro uno y con este ya lo hago. Y espero que salga bien, porque si no... si no me fastidio. A ver, puede que sea polvo, sí. Pues voy a aprovechar la tarjetita. Voy a intentar con mucho cuidado levantar por las esquinas. Mira, aquí está un poco que aún no ha hecho bien la pegatina del todo. Vale, voy a levantar esto. Voy a coger el otro sticker, no utilicemos el mismo. Voy a levantar el otro sticker y así, mirar. Sobre todo no poner mucho los dedos. Ahí está la mota del polvo. Es que justo cuando he levantado ya lo he visto. Porque al final pensar que nuestros dedos tienen esa grasa, que claro, lo que hace es que puedes, pues le quitas lo que es la función, ¿no? Que es el pegamento, digamos, ¿vale? Y pues creo que la verdad que ya está. Veo ahí algo, yo es que soy bastante perfeccionista con esto. Ya está, perfecto. Y aquí, perfecto. Vale, entonces, ¿veis? Esto aquí, repaso aquí un poco y lo mejor es, pues se coge otra vez el pañito y apretamos bien, ¿vale? Sobre todo por las esquinas, que es por donde al final se nos va a acabar con el tiempo, pues claro, entrando polvo si no lo pegamos bien, ¿de acuerdo? Así que mirar, y esto ha quedado perfecto. Pues lo que os decía, estos plásticos realmente vienen súper bien porque valen muy poquito dinero. Ya os dejaré el enlace en la descripción. Y la verdad, que se te rompa el reloj, si se te cae se te va a romper igual, pero yo la de golpes que le doy sin querer al reloj, cuando parece que cada vez que entro en una habitación le tengo que dar un golpe en la puerta, ¿veis? Ya, ahora me da un golpe porque soy un desastre. Y la verdad que cualquier golpecito así, o vayas por la montaña, suelas hacer deporte, por ejemplo si haces trail, cosas así, alguna piedrecita que puedas saltar, cualquier mini cosa al final te puede pegar esa rayadita, ¿no? Que al final pues es una pena, ¿no? Porque estamos hablando de productos de mucho dinero y ya veis que el plástico es que, mirar, nadie diría que lleva un plástico. Ahora lo estáis viendo, o sea, mirar. Nadie de vosotros me podría decir que lleva un plastiquito. Voy a encenderlo para que veáis cómo queda encendido. Vamos, nada. Y esto pues básicamente es algo que mucha gente no sabe utilizar y es básicamente para esto. Obviamente lo suyo es utilizarlo una vez o dos, pero es una pegatina muy fina, sobre todo para poderla poner debajo, tanto sea hacia arriba o hacia abajo, porque la mota de polvo puede estar pegada arriba en el plastiquito protector o puede estar en el cristal, en este caso del Apple Watch, ¿no? Y mirar, es que ha quedado pero perfecto, ¿eh? Está mal que lo diga yo, pero es que ha quedado muy bien. Mirar, ¿cómo lo veis? Ideal. Y para que veáis con distintas esferas cómo se ve, tanto así como si por ejemplo veis, hacemos así, o cualquier esfera, funciona perfectamente, no hay ningún problema. Si yo por ejemplo le doy aquí, veis, me van a salir perfecto los anillos. Lo que importa, ¿no? Que la fluidez y mirar, o sea, en absolutamente ningún momento, mirar con el reflejo del sol, no se nota nada. Si lo encajas bien, queda absolutamente perfecto. Así que espero que este vídeo os haya servido de mucha ayuda. Estoy segurísima que sí, porque estos trucos que os doy sirven tanto para iPhone como para, obviamente, iPad o sobre todo el Apple Watch, que es el plastiquito más delicado de poner porque es muy pequeño. El Apple Watch redondea en las esquinas, con lo cual no es como un iPhone que es totalmente plano y es sencillo y fácil. Y ya veis que queda absolutamente perfecto, no se aprecia nada. Nadie me diría que llevo aquí un protector de pantalla y por, ya os digo, 2, 3, 4 euros os vienen estos protectores de pantalla, que la verdad siempre va bien tener un par en casa. Así que ya sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.